Bien, pues vamos a intentar analizar todas las cuestiones internacionales de peso que van a ser decisivas en esta semana, esas conversaciones de paz en Ginebra, muy productivas, decía Marco Rubio, y que parece que, bueno, pues se ha escuchado la otra parte que había quedado fuera de todo este asunto. Vamos a saludar a nuestro siguiente invitado, Jassiel París, politólogo. ¿Qué tal, Jassiel? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, pues hemos pasado de, parecía la lista de los Reyes Magos de Vladimir Putin, ¿no? Ese plan de 28 puntos de paz de Donald Trump, a parece que avances, decía Marco Rubio y Andy Yermak, significativos y que parece que Donald Trump le daría el visto bueno. ¿Cómo valoras esos últimos acontecimientos, estas conversaciones en Ginebra? ¿Es el estado actual de las negociaciones para una paz entre Rusia y Ucrania? Pues aquí ocurre que Donald Trump y su gabinete han evaluado una propuesta de paz desde la perspectiva de las grandes potencias, no lo han evaluado desde la perspectiva de Ucrania, desde la perspectiva europea interesada en estas claves clásicas del derecho internacional, de la integridad de los territorios, de la inviolabilidad de las fronteras, de la autodeterminación de las naciones, nada de eso. Lo ha abordado desde la política de los grandes espacios y desde la política de las grandes potencias. Lo ha mirado desde la óptica de la relación entre Estados Unidos y Rusia. Ha visto cuáles son los intereses de Rusia, los ha respetado como una potencia más o menos equiparable en el plano internacional a Estados Unidos y ha decidido colar en la propuesta inicial que había hecho Donald Trump los intereses que representarían fundamentalmente a los que Rusia estaba persiguiendo, con la intención de que de esa forma, si Rusia queda más o menos satisfecha, contenta no, porque al final no puede estar contenta tampoco Rusia después de estos años de guerra con las pérdidas que le ha supuesto, pero Estados Unidos entiende que si Rusia queda más o menos satisfecha, se dan la mano como dos potencias y cada una lo suyo, ¿no? Estados Unidos a continuar su, digamos, hegemonía en el hemisferio occidental y su lucha contra China económica, y Rusia pues a seguir siendo su potencia regional en el espacio euroasiático, y tan contentos ambos, ¿no? Desde esta perspectiva es desde donde Trump estaba lanzando esta propuesta, ¿no? Entonces, por ejemplo, a Rusia, que Rusia quiere el Donbass, que todavía no lo tiene del todo, denle el Donbass. Esta gente del este de Ucrania, para Estados Unidos son rusos, perfectamente pueden ser rusos o estar bajo control ruso. No hay ningún problema, no le quita el sueño a Donald Trump. Claro, ¿qué pasa aquí? Que aquí entra un bloque en juego, que es el bloque de la Unión Europea, que está desesperado por ser relevante. Está desesperado por ser relevante a cualquier coste. Bueno, a cualquier no. Al coste que podamos permitirnos los ciudadanos europeos a la hora de desembolsar nuestros impuestos para la ayuda económica a Ucrania, para la compra de armas a Estados Unidos, para luego enviarla a Ucrania, o incluso llegado el momento para enviar tropas europeas. Los líderes europeos, como decía von der Leyen hace poco, sus hijos, si tienen que ir a la guerra, pues los mandará, pero es que no los tiene en el ejército reclutados. Entonces, no existe ese peligro para los líderes europeos. Pero sí están dispuestos a poner una parte de la carne en el asador de los ciudadanos europeos, del bolsillo europeo, del presupuesto europeo, de los soldados europeos, si hiciese falta, para ser relevantes en este conflicto. Y esto ocurre de forma que cada vez que Trump lanza una propuesta, una reunión, una conversación, un diálogo, se reúne con Putin, se reúne con Zelensky, pues la prensa europea rebota el concepto de que Trump es prorruso, fundamentalmente. Que Trump es amigo de Putin, que Trump está vendido al Kremlin, todas estas cuestiones, ¿no? Claro, lo que ofrece la Unión Europea como alternativa a eso es irse reuniendo paralelamente con Zelensky, lo hemos visto durante todo este último año, se van reuniendo paralelamente con Zelensky justito antes o justito después de que Zelensky haya hablado con Estados Unidos, se haya reunido con Trump o haya recibido alguna propuesta de Trump o algún tirón de orejas de Trump. Entonces, intentan hacer como una diplomacia paralela los europeos. Hay una batalla por el concepto de Occidente, ¿no? ¿Quién representa el verdadero Occidente? ¿Lo representa Donald Trump, que bueno, está un poco loquito, es un poco prorruso, tal? ¿O lo representa Occidente, la Unión Europea, que es más amistosa con Ucrania, está comprometida a muerte con Ucrania, con la autodeterminación, con la democracia, con el derecho internacional? Entonces ocurre este doble juego, da la impresión la Unión Europea de ser como una pandilla de amigos falsos, de amigos muy falsos que luego, cuando has hablado con alguien con quien tienes
tienes un problema, por ejemplo, Zelensky en sus discusiones con Trump. Luego aparecen esta comitiva de amiguitos falsos que te dices, no, no te preocupes, Occidente en verdad te protege, la Unión Europea está contigo, incluso Starmer, ¿no? que defiende una posición más pro-ucraniana que Donald Trump, pero intenta también proteger a Donald Trump, porque los británicos son aliados fundamentales de Estados Unidos, y Starmer le va a Zelensky y le dice, no, lo que Trump realmente quiere decir, ¿sabes? Algunos incluso europeos intentan interpretar las palabras de Trump para tranquilizar a Zelensky y decirle a Ucrania que sí que sigue habiendo garantías y sí que seguirá habiendo garantías para los ucranianos. Van por la espalda y le prometen a Ucrania, a Zelensky, cosas alternativas. Dicen, bueno, igual has firmado esto de las tierras raras con Estados Unidos, pero con nosotros fírmate esta otra cosa. Igual estás negociando con Estados Unidos algún protocolo de armamento actualmente o de garantías de seguridad para futuro, pero con nosotros fírmate esta otra cosa. Porque Trump nunca se sabe, pero nosotros nunca te vamos a abandonar. Hay como este discurso que tiene algo de engatusador y de falsario, de ofrecerse a los europeos como el verdadero socio, ¿no? Cuando es un enano de la Unión Europea, un gusano político, económico y militar. Y lo más triste de todo eso es que es el componente falsario al que hago referencia, el componente de falsedad de esta comitiva de amiguetes europeístas, en tanto que lo que ellos le ofrecen a Ucrania, por diferente que pudiese ser de Estados Unidos, aunque fuese más comprometido con Ucrania, representase más los intereses de Zelensky de no tener que ceder territorio gratuitamente, etcétera, a poco que se observa que en realidad están defendiendo única y exclusivamente los intereses de la Unión Europea. O sea, en primer lugar, Trump dice, ucranianos, ceded todo el Donbass, incluso la parte que Rusia todavía no controla. Y los europeos dicen, no, es inadmisible, ¿no? Se hacen eco de lo de Zelensky, lo que dice Zelensky. Es inadmisible, no se puede ceder por la paz, por un tratado, lo que no se ha ganado en la guerra, lo que los soldados ucranianos todavía están defendiendo con su sangre. Es inadmisible esto de la cesión de territorios. Esto va contra todos los tratados internacionales, contra todas las convenciones, la inviolabilidad de las fronteras, la inocupabilidad militar de los territorios soberanos. Y luego lo que le ofrecen a Zelensky es, bueno, tú cede lo que tengan conquistado ya los rusos, ¿no? El territorio del Donbass que lo tengan ya conquistado, a partir de ahí empezamos a negociar, a partir de la línea de frente. Hombre, que para Ucrania es un poco más digno empezar a negociar a partir de lo que está actualmente ocupado por Rusia sin regalarles nada más extra, pero que sigue siendo, a todas luces, una violación absoluta de la soberanía territorial de Ucrania. Siguen teniendo, los europeos, la Unión Europea sigue pidiendo a Ucrania que renuncie a sus territorios. Siguen sin ser el socio fiel a Ucrania de su integridad que ellos se venden. O, por ejemplo, ven que Trump le tira las orejas muchas veces a Zelensky, lo humilló en su día en la Casa Blanca, ahora le dice que debería estar agradecido, le dice Trump a Zelensky, ¿no? Y sin embargo los europeos dicen, no, nosotros a Zelensky te queremos como un líder, como uno de los nuestros, te invitamos a nuestras cosas y nosotros te ponemos la mejor cara, no te reñimos de nada, no te pedimos nada, te felicitamos, te damos un abrazo, te aplaudimos, pero luego en la propuesta dicen, bueno, y Ucrania tiene que convocar elecciones en 100 días. La propuesta reformada europea, que están ahora intentando que Trump corrija unos puntos de su propuesta de paz, pues uno de ellos es este. Elecciones en 100 días. O sea, adiós Zelensky. Que se quiten de encima Zelensky si es posible y pongan a un líder más favorable a la Unión Europea y más comprometido con los europeos y que le tengan menos admiración y le hagan menos ojitos a Estados Unidos. O sea, por de frente aplausos y por la espalda una puñalada, ¿no? Y luego también, la otra cosa, otro gran cambio que proponen los europeos al plan de Trump, al plan estadounidense es tiene que haber una reconstrucción, un fuerte esfuerzo de reconstrucción económico occidental en Ucrania. No podemos dejar a Ucrania abandonada y darle compensaciones a Rusia, como pretende Trump. Y luego, miras en qué consiste este esfuerzo de compensación de los europeos y es los europeos pidiéndole su permiso a Estados Unidos y a las instituciones económicas internacionales, directa o indirectamente controladas por Estados Unidos, como el FMI, pidiéndole su permiso para poder quedarse con los activos económicos rusos que hay congelados en varios países de la Unión Europea. O sea, este fondo de reparación a Ucrania que los europeos proponen consistiría en que los europeos puedan, violando todas las normas económicas internacionales, quedarse dinero de personas rusas, de empresas rusas, de cuentas rusas en Europa y dedicar una parte al menos, la otra ya se sabe dónde quedaría, dedicar una parte a esa reconstrucción. O sea, es Europa pidiendo perras, como dirían en Internet. No es Europa intentando apoyar a Ucrania a muerte, es Europa intentando saltarse un poco a la torera las normas internacionales con el beneplácito estadounidense para fabricar fondos donde Europa no los tiene.
¿Qué más tenemos? Los aviones. Europa pidiendo que siga habiendo compromisos de paz, compromisos de garantías de seguridad que le llaman, de Estados Unidos en Europa, que los aviones los mantenga en Polonia, no en Ucrania, pero sí en Polonia. Y luego una cuestión finalmente de orgullo. Aquí la Unión Europea, Ucrania le importa nada a la Unión Europea, igual que no le importa nada a Estados Unidos de Trump. Es una cuestión de orgullo. Esto de que Europa lance una contrapropuesta es una cuestión de matizar a Trump, de hacer ver que la Unión Europea manda, que es un actor relevante. Si la Unión Europea tiene su propia propuesta y que la coloca sobre la mesa, que es al final de lo que se tratan todas estas reunioncitas paralelas de los europeos con Ucrania, de intentar desesperadamente seguir siendo relevantes. Porque si los términos del conflicto se cerrasen de una forma favorable a Rusia, o aunque fuese de una forma dictaminada meramente en la política de grandes potencias entre Rusia y Estados Unidos, y Europa se quedase al margen de eso, el fracaso geopolítico, internacional, económico de la Unión Europea sería absoluto. A todas luces, Rusia habría ganado, por así decirlo, al haber impuesto sus términos o unos términos suficientemente cercanos a las garantías y exigencias que pedía Putin, que pedía Rusia para haber iniciado este conflicto. Si eso ocurre, la Unión Europea lo que le duele es que va a perder el relato, es que va a perder la batalla del relato, de que esta guerra merecía la pena, de que la Unión Europea tenía que poner toda la carne en el asador, de que se podía ganar, de que Ucrania nunca quedaría sola. Sería Ucrania la que perdería si hay unos términos favorables a Putin, pero a la Unión Europea no le importaría que Ucrania pierda, le importaría que el relato europeo ha perdido. Perder la credibilidad ante un escenario cada vez más multipolar, en el que Europa ha perdido peso y en el que parece que Estados Unidos pues parece que no se ha enterado todavía, a cuenta de esa cumbre del G20 en Sudáfrica, en Ramaphosa. De todas formas, la pregunta es no tanto si merece la pena la guerra de Rusia y Ucrania como esta batalla que lucha contra el narcotráfico Estados Unidos, Hasél, en el Caribe, con esa presión creciente sobre Venezuela. Incluso hoy Barajas suspende todos los vuelos hacia el país como parte de una alerta estadounidense designando a Maduro como terrorista. ¿Cómo estás viviendo esta ofensiva? ¿Y dónde crees que puede llegar? Parece que hay un plan que se está trabajando en la sombra para llegar a una especie de posición de Maduro, una especie de transición ordenada, pero parece que la mayor excusa es esa lucha contra el narcotráfico. Claro, digamos, hace un momento había mencionado que Estados Unidos quiere enfocarse en el control del hemisferio occidental. Para los europeos, el mundo occidental somos los europeos y los yanquis, los estadounidenses. Pero para Estados Unidos, el mundo occidental es el hemisferio occidental, que es el continente de las Américas. América del Norte, que son ellos fundamentalmente, y el clásico patio trasero, que es la América del Sur. Entonces, si bien Trump se retira, presionado también por sus bases, se retira por las bases electorales de Donald Trump, se retira Donald Trump de los conflictos internacionales, como puede ser pues el interés en mantener viva la guerra ruso-ucraniana, o como puede ser pues también cerrar los conflictos que su socio Israel tiene con el resto de países de Oriente Próximo. Pero donde Trump está dispuesto a mantener viva el hard power, el poder duro, la hegemonía por las armas si es necesario, es en el hemisferio occidental, concretamente pues en la América de Centro, Caribe y América del Sur. Y esto es una demostración de ello, de que Trump está dispuesto a mantener por la fuerza si hace falta y con intervención militar si hiciese falta el control estadounidense en esa región. También es algo relevante para el modelo electoral de Donald Trump, que se basa también a través de figuras como Marco Rubio en tener contentos a sectores latinoamericanos claramente críticos y hostiles y beligerantes contra Venezuela, contra Cuba, contra Nicaragua y contra los regímenes, digamos, de una izquierda antiimperialista o autoritaria, como se la quiera denominar. ¿Qué ocurre con esto? Con las medidas que Estados Unidos está aprobando de despliegues en el Caribe, de ataques a embarcaciones que supuestamente, presuntamente, pertenecerían al narcotráfico, pero ni hay evidencia de ello, ni hay un juicio justo al respecto para esa gente que está ahí, ni hay una colaboración con guardias costeras de otros países que pudieran verificar que efectivamente son lanchas del narcotráfico, y las medidas también pues de presión militar, de amenaza militar. ¿Qué ocurre con esto? Hay una vieja teoría en geopolítica que es el boomerang, creo que se llama el boomerang imperial, y no me acuerdo del autor. Es posible que sea Noam Chomsky, pero ahora mismo me pilla por sorpresa y no me acuerdo del autor. Esto del boomerang imperialista viene a decir que las medidas que una gran potencia
imperialista, despliega contra algún enemigo, por ejemplo, contra Venezuela, con la excusa de que son malos malísimos, de que son narcotraficantes, o despliega contra Irak con la excusa, y la población iraquí, con la excusa de que tienen armas de destrucción masiva, o contra Afganistán con la excusa de que protegen terroristas o que trafican con drogas o con lo que sea, ¿no? Con la famosa War on Drugs, la guerra contra las drogas, que viene siendo ya antigua, ¿no? como argumento de invasión o de políticas de presión militar. El boomerang, decía, viene a decir que estas medidas militares extraordinarias que se aplican contra esos enemigos lejanos, como pueden ser las ejecuciones extrajudiciales, con drones, por ejemplo, como ocurría en tiempo de Obama, o con eliminando estas lanchas supuestamente narcotraficantes y demás, estas medidas acaban rebotando, acaban volviendo como un boomerang y se acaban convirtiendo en medidas de presión y de control sobre tu propia población. Se acaban convirtiendo en medidas de videovigilancia sobre la población estadounidense, se acaban convirtiendo en que aquellos que sean acusados en Estados Unidos de estar en posesión de droga, de traficar con fentanilo, con lo que sea, se les suspenden automáticamente sus derechos humanos, su juicio justo, se implementa la vigilancia. Con los mismos drones que iban a asesinar pakistaníes, se implementa la vigilancia en Estados Unidos o en Occidente con esos mismos drones sobre tu propia población. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que se autoriza a Estados Unidos o se le pasa por alto a Estados Unidos luchando contra un supuesto enemigo legítimo, el narcoterrorismo, ¿no? Bueno, lo entendemos, se entiende, ¿no?, que Estados Unidos luche contra eso y que utilice todas las medidas excepcionales. Hay mucha parte de la gente que lo puede entender, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, porque lo que entiendes contra el enemigo puede acabarse volviendo contra el propio ciudadano con una pasmosa facilidad en cuanto el ciudadano fuese acusado de alguna cosa, la cuarta parte de lo que es acusado el enemigo, de ser un traidor, de ser un quinta columnista, de ser un espía, un prorruso, un prochino, un lo que sea, de ser un difusor de desinformación, porque claro, esto lo estamos viendo, por ejemplo, el ejemplo en la Unión Europea, que se empieza hablando de que la desinformación viene de Rusia, de China, de Irán y se prohíbe en sus medios, y ahora se aprueba una cosa que es el escudo contra la desinformación, que es contra los propios ciudadanos europeos que difundan narrativas políticas contrarias a las consideradas correctas por la élite política. Y acaba uno siendo perseguido con las mismas medidas con las que se persiguió al ruso, al chino, al iraní o lo que sea. Entonces, es preocupante el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, no solamente por la posibilidad de una guerra con Venezuela, sino también por la posibilidad de irle autorizando cada día más a Estados Unidos a que haga lo que quiera, ¿no? Y a que sea el policía del mundo, a que sea el policía mundial como ha querido ser desde las últimas décadas, porque eso acaba rebotando y siempre acaba rebotando históricamente en la propia población sujeta a la ciudadanía de la potencia imperial que se cree legitimada para desplegar estas tácticas. Cierto. Otro asunto que no es baladí en las últimas semanas, esas tensiones que no aflojan entre China y Japón. Parece que tampoco vamos hacia una escalada, parece que están pues en la casilla de salida. Sanae Takaichi no se retracta de sus declaraciones sobre Taiwán. China, que pide una rectificación, ha restringido pues algunas importaciones de marisco y de carne y parece que no ha pasado a más, aunque ha dejado alguna amenaza. ¿Qué papel juega Taiwán, Hasiel, en la relación tan compleja que han tenido históricamente ambos países? Pues un papel, uno más, una anécdota más, en una tensión que es muy antigua. Una tensión imperial de Japón contra China, recordemos, es la época que a mí más me gusta para comentar y arrojar luz sobre la actualidad porque funciona bastante. En la Segunda Guerra Mundial teníamos una China ocupada, militarmente ocupada por Japón, donde Japón actuaba de forma bárbara. La famosa masacre de Nanjing y demás, donde los legados alemanes, nazis por aquel entonces, estaban escandalizados de lo que sus aliados japoneses hacían en China, ¿no? Entonces en China hay una historia larvada de una prevención y de un rencor frente a Japón y frente a las intenciones imperialistas de Japón. En su día, en la Segunda Guerra Mundial, le llamaban los japoneses la esfera de coprosperidad, que era, digamos, un sudeste y casi un Pacífico, toda una zona pacífica controlada, asiática pacífica, controlada por el Japón, ¿no? Que iría pues desde el control en territorio chino, en la China continental, hasta Taiwán, hasta el control del sudeste asiático también. Y entonces siempre en China ha quedado ese recelo, después de esa guerra de liberación antiimperial
contra Japón, ha quedado ese recelo de que Japón no se ha desnazificado, como ocurrió con Alemania, la Unión Europea, que supuestamente Alemania sí que había renunciado a sus ambiciones militaristas y expansionistas. Ya veremos ahora la Alemania de 2025 si está renunciando a ello o no, porque parece ser que Estados Unidos le da permiso para volver a ser de nuevo la cabeza hegemónica político-militar de Europa. Pues los japoneses les pasa un poco lo mismo, ¿no? China siempre ha pensado que Japón sigue queriendo tener mando en plaza, que no se arrepiente de su imperialismo y que quiere seguir teniendo una capacidad militar que va creciendo cada día más, y en este caso ya no sería un Japón que ejercería este poder amenazante sobre China y sobre Taiwán bajo la autoridad japonesa, nipona, del sintoísmo, del emperador y demás, sino que lo haría bajo la autoridad y el beneplácito de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos estaría utilizando a sus aliados asiáticos en la región, por ejemplo Japón, pero por ejemplo también pues a los australianos, por ejemplo también en algunas cosas a la India, que no está tan cerca pero forma parte de esta misma estrategia de contención de China, o a Corea del Sur, que está también ahí al lado en la región Asia-Pacífico, ¿no? Que Estados Unidos estaría utilizando estos proxies, estos países dependientes de alguna forma económica y militarmente de Estados Unidos, para ser la primera línea de presión contra China en lo que se prevé, y llevamos una década o más preveyendo que puede ser el próximo gran conflicto, que es el conflicto por Taiwán, que China quiere recuperar y que Estados Unidos pues lo tiene puesto como una especie de línea roja dentro de su conflicto más general y más amplio, también de características económicas, de Estados Unidos contra China. Japón, Corea del Sur, otros aliados de Estados Unidos serían estos encargados de ir subiendo la temperatura, construyendo un ejército más fuerte, midiéndose en tú a tú, en el cara a cara con China, como acaba de ocurrir aquí, y serían, pues ya digo, los prolegómenos de quizás un tercer gran conflicto de esta década que estaríamos comentando en próximos episodios si se produjese. Jaciel Pares, politólogo, pues efectivamente, nuevos episodios, iremos conversando sobre estas y otras cuestiones. Buen día y buena semana, un abrazo. Muy buen día, muchas gracias.